¡Producción! ¡Producción! Televisa presenta. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Buenas tardes, el día de hoy con mi compañera Catalina Rodríguez y mi persona Michelle Monroy les vamos a hablar del movimiento social obrero. Para empezar vamos a hablar de el qué es. Este movimiento, como su nombre ya lo indica, es un movimiento social, el cual tiene como característica la asociación de trabajadores con un objetivo de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo a través de la actividad política. Vamos a hablar de su origen o como tal de su historia. Este empieza en Inglaterra hacia finales del siglo XVIII con los primeros reclamos por parte de la clase trabajadora por sus condiciones laborales. Estos primeros reclamos no constituyeron como tal una acción organizada y coherente por parte de esta, sino fue una respuesta espontánea a las malas condiciones laborales y a la pérdida de empleos como consecuencia de la incorporación de máquinas a los procesos de los trabajos. Asimismo, estas protestas se les conoció como ludismo y se caracterizaban por la destrucción de estas mismas máquinas en espacios de trabajo. Luego, algunos sectores como tal de estos obreros formaron hermandades que tenían como un objetivo de brindar ayuda mutua, digamos, en casos de necesidad, de despido, de enfermedad o de fallecimiento. Estas asociaciones comenzaron a protestar de manera pública para hacer ver a las problemáticas de este mismo sector, las cuales eran las malas condiciones laborales porque habían jornadas de trabajo las cuales no tenían como tal un límite de horario. Estas se podían extender hasta 14 o 16 horas y esto lo podemos hablar de una explotación laboral en lugares donde no había espacios abiertos, sino eran espacios muy cerrados, con una poca luz y una muy mala ventilación. También hablamos de salarios bajos, porque la mecanización de esta misma industria aumentó el desempleo, porque pues las máquinas, digamos que reemplazaron a los trabajadores. Entonces, la poca mano de obra que había disponible era muy mal paga. Entonces, hablábamos de una también explotación salarial. Pero también hablamos de una explotación tanto infantil como de género, porque a los niños y a las mujeres por su trabajo se les paga aún menos. También hablamos de un tema de hacinamiento, porque los trabajadores vivían en lugares o suburbios urbanos, en edificios que albergaban a varias familias por una sola vivienda. Y estas condiciones eran de hacinamiento, con una falta de higiene que promovían el contagio de varias enfermedades y pues como tal una muy mala condición de vida. Y pues en respuesta a todas estas explotaciones, los obreros adoptaron una nueva forma de protesta, la cual se llamó la huelga. Esta medida implicaba la suspensión colectiva del trabajo como una medida de fuerza para presionar a los empresarios a cumplir sus reclamos. Ya en la parte de características del movimiento obrero tenemos como primera la doble lucha. El movimiento obrero tiene dos objetivos principales: la mejora en las condiciones laborales y la obtención de derechos políticos de la clase trabajadora. Como segunda, el diálogo. El movimiento obrero se caracteriza por promover una amplia cantidad de debates y la apertura al diálogo interno entre diferentes comisiones de trabajadores, puntos de vista e ideologías. La tercera, sindicatos. Los trabajadores se agrupan en sindicatos, por ejemplo, por rama o por empresa. Y ya en últimos tenemos las manifestaciones y huelgas. Las formas de protesta más utilizadas por el movimiento obrero son la huelga, el paro colectivo de la fuerza de trabajo con y sin asistencia a la sede laboral, las manifestaciones populares y los actos públicos. Ya en las ideologías del movimiento obrero, tenemos que hubo distintas propuestas políticas que se filtraron entre la clase trabajadora. Una de ellas fue el socialismo.
corriente que defendía una distribución más justa de los medios de producción, proponiendo que el Estado debería tener la potestad de organizar las condiciones de vida civil, económica y política. Los socialistas estaban en contra de la propiedad privada y por ello propusieron que el Estado debía regular todos los ámbitos de vida, pues ese Estado era representante de toda la sociedad. Algunos de los principales pensadores fueron Karl Marx y Friedrich Engels. También se desarrolló el anarquismo, más radical que el socialismo. Su postura radical invitaba a los trabajadores a no obedecer ninguna autoridad, es decir, promovía el antiautoritarismo. En sí misma, la palabra anarquía significa sin gobierno. Sus principales pensadores fueron Kropotkin y Bakunin. Bueno, cuando hablamos de expansión de este mismo movimiento, hablamos que esta expansión de la industrialización se desarrollaron también movimientos obreros en diferentes países de Europa. Estas asociaciones reclamaban por las condiciones laborales y sociales específicas de su país de origen. Así se crearon pues organizaciones políticas cuyo principal objetivo fue la adquisición del derecho al voto y a la participación política de la clase obrera. Ahí fue cuando hubieron movimientos principales, los cuales fueron la creación de la primera internacional, que fue en 1864, que ésta se funda con el objetivo de unir la lucha de los trabajadores europeos, debatir sus problemas y proponer acciones comunes. Esta misma fue disuelta en 1876 porque hubo más desacuerdos entre marxistas y anarquistas. Luego se funda la Segunda Internacional en 1889 y esta tuvo como tal un impacto mayor por la socialdemócrata de los marxistas, más encima, digamos que por encima de los anarquistas que fueron pues como tal expulsados de esta misma. Pero pues esta también fue disuelta en 1916. Luego se fundó la Tercera Internacional en 1920 con el objetivo de extender la revolución socialista por toda Europa y el mundo. Pero esta misma también se disuelve luego de la caída de la Unión Soviética en 1989. Ya por último tenemos los logros que se consiguieron gracias al movimiento obrero y estos fueron la limitación de la jornada laboral, el establecimiento de salarios mínimos, la prohibición del trabajo infantil, la promoción de leyes de salubridad y seguridad esencial en los espacios de trabajo, el derecho a la organización sindical, la huelga y el reclamo, y ya por último la mejora de las condiciones laborales, jubilación, vacaciones, aguinaldos y otros bonos promocionales. Y para terminar, este video es como un video de imágenes donde sí, donde pues como tal se puede visualizar como todo el tema que tuvieron que pasar los trabajadores de esa época para que pues su voz pudiera ser escuchada. Y sería eso, muchas gracias por su atención.